anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, a este espacio de Solo el Amor Crea. Quien les saluda, la hermana Ofelia, desde los estudios y el control aquí en Buenos Aires, donde ya está bajando mucho la temperatura, pero nuestros corazones arden en el deseo de transmitir la verdad. Y en este tiempo pascual donde la luz del resucitado nos anima y nos dice: no teman, yo he vencido al mundo y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que con esa alegría y con la confianza puesta en Él, hacer frente a quizás a todas las circunstancias que nos tocan vivir, pero que con solo el amor crearemos la esperanza para el género humano, que se sienta amado y fortalecido por Dios a pesar de todas las circunstancias que vivimos, ¿no? A nivel mundial, a través del coronavirus, de los problemas familiares o de tantas cosas, ¿no? Una de ellas queremos tocar en este día de hoy, que aflige mucho al pueblo argentino, y como todo es cósmico, decía nuestro amado padre Rodrigo Molina, también el mal de un miembro, de una parte del cuerpo, pues afecta a todo el ser, ¿no? Que es toda la humanidad, porque todos somos parte de este cuerpo místico que es Cristo el Señor. Y vamos a tratar la objeción de conciencia, pero vamos a agradecer a Jorge Graña, que como operador técnico desde Alabama hace posible esta conexión con todos ustedes, y a su vez conectándonos con la hermana Elena Lugo, miembro de Schoenstatt. Así que agradecemos que ella desde Puerto Rico nos acompaña. Bienvenida, hermana, al programa. Muchas gracias. Y en primera instancia quiero felicitarle a ustedes, los directores del programa, y a todos los técnicos que le facilitan lo que es un ejercicio de amor apostólico en la época actual. No cabe duda que estos son los recursos que el Señor nos ha puesto a nuestra disposición para llevar su verdad y para suscitar la conciencia de todos los que podamos escucharles. Bueno, la hermana me ha pedido que me identifique. Bueno, ya sabemos, soy Elena Lugo, soy miembro del Instituto Secular de Schoenstatt, Hermanas de María, y a la vez estoy formada en filosofía con un doctorado de la Universidad de Georgetown, y luego de unos cuantos años de cátedra en la Universidad de Puerto Rico, me he dedicado, a la bioética, y formo parte de la docencia del Sanatorio Mater Dei, Buenos Aires, y el Hospital de la Concepción acá en Puerto Rico, y también he estado con la Pontificia Academia para la Vida. Si bien me he jubilado de mi cátedra, estoy constantemente activa en todos estos temas. Bueno, con esto podemos pasar al tema que interesa, es el tema de la objeción de conciencia. Digamos algunos puntos básicos sobre este tema, y luego tratemos de aplicarlo a una institución, a una organización, en este caso concreto, organización hospitalaria. Se habla de objeción de conciencia como una actividad propia del ser humano, es decir, de quien cuenta con una conciencia. Se tiene que sobreentender que esa conciencia está debidamente formada sobre principios y normas que distinguen el bien y el mal, que esa conciencia además cuenta con una voluntad libre de coerción externa, libre de coerción interna, como pueden ser los prejuicios, los impulsos, las pasiones desenfrenadas, y que pueda ejercerlo, porque quien tiene una conciencia y tiene que permanecer totalmente silencioso sobre el tema,
pues realmente no puede realizar una objeción. O sea, en primer lugar, contamos con una persona con una conciencia ilustrada, libre y, por supuesto, de mayoría de edad, normalmente ya a los 18 en adelante. Segundo, en vista de que es una conciencia formada y una libertad, digamos, libre de coerción, excluimos que se trate del ejercicio de una conciencia sobre cualquier tema caprichoso, sobre cualquier tema puramente egocéntrico, subjetivo, fantasioso, etcétera. O sea, hermana, una consulta antes de continuar. Cuando usted nos dice una conciencia libre de cualquier coacción, ¿qué tipo de coacciones podemos sufrir que nos priven de esa libertad, por ejemplo? Sí, cualquier fuerza externa de otra persona que le haga violencia, igualmente la fuerza de alguna institución que tiene algún poder, un poder jurídico, un poder cívico, un poder público. Concretamente, digamos, las leyes de un país, por ejemplo, o los decretos de una presidencia o de un gobernante. Cualquier persona que cuente con poder que ejerza presión o influencia indebida en usted. Claro. ¿Sí? Sí. Y hay otros agentes que puedan coaccionarnos, como el miedo. ¿Qué otras cosas podrían coaccionar a la persona? Básicamente el miedo, el temor, aún inclusive la falta de formación, todas estas cosas son influencias que yo llamaría internas. O sea, que cualquier acción desordenada, cualquier inclinación, digamos, arbitraria, que forma parte de mi personalidad, desafortunadamente puede opacar, puede desviar el ejercicio de la conciencia. Claro. Sí. Debilitaría propiamente lo que sería esa formación, ¿no? Para tener un criterio sólido y poder elegir o admitir. Sí. Vale. Claro, bueno, esta formación, otra manera de decirlo, la formación de la conciencia es la formación moral. La formación moral casi siempre proviene del hogar, de la escuela, en armonía con el hogar, los padres, el ambiente cívico, las comunidades de las que formamos parte, y por supuesto el ambiente social, cultural y también político. Nosotros nos educamos a través de esos recursos. Claro, así es. Bueno, entonces sí. ¿Está claro? Sí, ahora ya podemos continuar por si algún oyente tenía dudas, sí. Sí, no hay problema. Y ahora, si hay dificultad, luego me preguntan. O sea, que el primer factor que había que tener en claro es en qué consiste este tema de la conciencia, ¿no? La posibilidad de estar formada como para captar, describir el bien y el mal y adelantarse a favor del bien, digamos. Es una conciencia formada, libre y capaz de dirigir la propia vida. Sí. Otra forma de decir de esa conciencia es una que cuenta con autonomía, capacidad de decidir por cuenta propia. El tema objeción hay que también explicarlo. Sí. Puede ser que esa conciencia, debidamente formada, libre, se encuentre con un decreto público o se encuentre con alguna obligación cívica que choque, contradiga, que violente lo que la conciencia le está diciendo. Y es ahí donde uno puede ejercer lo que se llama objeción. Es cuando uno dice, yo a conciencia tal ley no la puedo acatar. A conciencia tal influencia, tal obligación, tal presión, no la puedo aceptar. Pero claro, tiene que tener razones lógicas para poder decir que ejerce la objeción. No se ejerce objeción por el mero hecho que no me guste algo. Tiene que ser objeción debidamente formada, de forma objetiva, con principios que lo respalden. Entonces, esta objeción también supone que quien ha decretado la ley o quien ha impuesto una obligación o quien presenta una propuesta esté en condiciones de hacerlo.
O sea, no vale la pena objetar a lo que pueda ser, no sé, una demostración pública, espontánea de un grupo. No tiene que ser una norma, una ley, un decreto, una obligación que está avalada por alguna autoridad. Porque entonces ahí la objeción siempre se puede dar. Por ejemplo, habían jóvenes que objetaban al servicio militar. Entonces hay objeción a servir la fuerza militar en calidad de soldado. Tenía que servir en calidad de auxiliar. Esas cosas se han dado, ¿no? En otros momentos. Sí, básicamente, la posibilidad de objeción de conciencia se apoya en el respeto a la autonomía de cada persona. Cada persona tiene, por ser persona, la potestad de autodeterminar su vida, siempre y cuando que no repercuta de forma negativa en otros. Así que tenemos que estar conscientes que esa conciencia formada por principios morales toma en cuenta no solamente mi bienestar, sino el bienestar de la sociedad, el bienestar del círculo social en que yo me desenvuelvo. Entonces, básicamente la objeción de conciencia se sustenta en la autonomía, y la autonomía se sustenta en el respeto a la persona, o mejor dicho, el respeto a la dignidad de la persona. Aquí inmediatamente surge un pilar importante para toda la temática de objeción de conciencia. Y es que cuando hablamos de objeción de conciencia, como habíamos dicho, la conciencia pertenece al ser humano, pues hay entonces que argumentar por qué el ser humano tiene la conciencia, para qué la tiene y por qué se debe respetar. Y es porque la persona cuenta con una dignidad. Y esto yo creo que hay que dejarlo bien en claro. La dignidad de la persona es propia del existir como persona. No es que yo tenga dignidad, porque sea puertorriqueña, obviamente no. No es que yo tenga dignidad porque tenga un grado académico. No es que yo tenga dignidad porque tenga algún tipo de prestigio, logros, o porque no me imponga. No, claro. La dignidad pertenece al ser humano desde el momento de su concepción. Esa dignidad prevalece en la persona hasta el momento final de la muerte natural. Esa dignidad la tiene el pordiosero, el más vulnerable, hasta el criminal, no importa. La tiene todo ser humano por el mero hecho de que ser humano y persona son, como decimos, fines en sí, lenguaje filosófico. Si uno quiere realzar, resaltar y argumentar de forma más sólida todavía la dignidad de la persona, apuntamos a que somos hijos de Dios. Entonces ahí la pregunta sería, ¿y por qué la persona tiene esta dignidad? Porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. A lo mejor el lenguaje cambia un poco. En lugar de decir la dignidad de la persona, la dignidad de la vida de la persona, uno diría la sacralidad de la persona. Claro. Todo ser humano, toda persona, por su dignidad, por su autonomía, tiene el derecho a ejercer objeción de conciencia. Siempre y cuando que al ejercer la objeción de conciencia, la conciencia misma argumente por qué, los principios. La conciencia misma realmente deje en claro qué concretamente está objetando. Y otra cosa importante, quien objeta por conciencia tiene que también reconocer que detrás de cada ley, aun si yo tengo objeción, de cada ley hay por lo general una buena intención. Entonces, quien objeta a conciencia una ley tiene que, sin embargo, avalar o proteger el sistema legislativo, avalar y proteger quizás la finalidad que buscaba esa ley. Le doy el ejemplo. Un joven que a conciencia objeta el servicio militar, si entra a la fuerza militar, por objeción de conciencia, no lo pueden obligar
digamos, a ejercer, ¿cómo diríamos? A ejercer labor de soldado militar, de disparar, de ir a la batalla. Tenía que quedarse en retaguardia en un servicio auxiliar. Y esa persona, por objetar el servicio militar, no necesariamente está atacando la razón de ser de las fuerzas militares en un país. Tiene que reconocer que las fuerzas militares tienen la intención de proteger el país, etcétera. Esos son elementos que tienen que ver con la objeción de conciencia individual. Hermana, ¿usted cree que hay alguna pregunta que pueda aclarar si hace falta? Sí, mire, por aquí tengo a la mano el compendio de la doctrina social de la Iglesia, y él hace mención de el derecho de la resistencia, que quizás esto puede ayudar a que quede un poquito más claro, ¿no? Reconocer que el derecho natural funda y limita el derecho positivo significa admitir que es legítimo resistir a la autoridad en caso de que éste viole grave y repetidamente los principios del derecho natural, ¿no? Y el fundamento del derecho de resistencia es, pues, el derecho de la naturaleza, ¿no? En cuanto a que viola la integridad propia de la persona, ¿no? Que va un poco referido a este último caso que usted nos ha mencionado. Pero quería ir ahora brevemente a una pequeña pausa y después que nos desarrolle esta objeción en cuanto a algo colectivo, que creo que es la segunda parte que usted nos quiere desarrollar. ¿Sí? Muy bien, vamos a esta breve pausa. Sí, la cita suya muy buena, muy buenísima. Entiendes que resistencia y objeción coinciden. Muy bien, hermana. Así es. Bueno, vamos a esta breve pausa, amigos oyentes. No se desconecten de Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Continuamos, amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, en este espacio de Solo el Amor Crea, ese amor que se irradia como luz transmisora de la verdad y que da calor, esa fuerza, ese motor para obrar bien en el bien, que es el objetivo que queremos alcanzar, ¿no? Al desarrollar todas estas programaciones para iluminar lo que hoy estamos desarrollando, la conciencia, para poder tener una objeción de conciencia ante aquello que limite o viole o transgreda pues nuestra integridad como personas, pues todos tenemos una dignidad. Y nos hablaba la hermana Elena Lugo, que es miembro secular de Schoenstatt y también en su preparación académica de filosofía y también especializada en la bioética, nos hablaba de esa conciencia que tiene que ser libre y capaz por una propia autonomía elegir, ¿no? Y teniendo en cuenta pues esta dignidad de la persona, conocer qué es lo que es bueno y lo que es malo para uno poder hacer frente o, como hablábamos justo antes de la pausa, resistir ante aquello que nosotros encontramos como algo ilegítimo, que nos propone la autoridad y que viole nuestros principios y derechos naturales. Pero continuamos con la hermana para que ahora nos pueda desarrollar cómo se efectúa esta objeción de conciencia a través de entidades, ¿no?
porque que es lo que vamos a desarrollar después de la pausa musical, lo que están viviendo muchos médicos aquí en la Argentina después de la promulgación de la ley del aborto. De acuerdo. En primera instancia quiero reafirmar que la cita de la hermana ha sido muy adecuada, porque la palabra resistencia viene a equivaler a la objeción de la que hemos hablado, y que muchas veces una resistencia personal. No puedo obligar a otro que se resista, pero yo me puedo resistir. Y lo segundo es que esos principios de la formación de la conciencia son precisamente la ley natural y todos los principios sobre, digamos, los valores fundamentales, incondicionales que el Estado y toda sociedad tiene que respetar. O sea que coincidimos con la cita. Pasemos entonces al tema de la objeción de conciencia a nivel institucional. Aquí es que hay muchísimas dificultades, porque algunas leyes reconocen la objeción de conciencia individual, por ejemplo, de cada médico, pero obligando a que la institución, si el médico se resiste, que la institución busque la manera de ofrecer alternativas a la acción sobre la cual hay la objeción. O sea, que un médico que no quiere o no debe realizar el aborto por objeción de conciencia, tiene que permitir que la institución facilite el acceso a un médico que sí lo puede hacer. Esto es lo que está en el aire, y aquí nos encontramos con el fenómeno de la cooperación formal y material. Por ejemplo, un médico en una institución puede no estar de acuerdo con el aborto y hacer un referido a otro, aunque no esté de acuerdo con el aborto. Eso quiere decir que no hay lo que se llama cooperación formal. No es que yo no lo hago, pero dejo que otro lo hace porque estoy de acuerdo que se haga, solo que yo no lo quiero hacer. No es así. El médico que no quiere realizar el aborto y hace un referido a otro médico que está dispuesto a hacerlo, puede incurrir en lo que se llama cooperación material. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la intención del aborto, pero yo facilito los recursos para que se realice el aborto. En muchas legislaciones se insiste que la institución hospitalaria que emplea a un médico quien es objetor de conciencia individual tiene que facilitar, o sea, la institución tiene que facilitar el acceso a otro médico o a otra institución. Eso es otra matemática que está asociado a lo que estamos ahora discutiendo. Ahora, para fortalecer la posición de que el hospital, además del médico individual, pueda ejercer objeción de conciencia, vamos a plantear una serie de pasos, consideraciones que cada uno tome en cuenta y busca la manera de aplicarlo al contexto social, cultural en que se encuentre. Primero, quedó claro que la objeción de conciencia supone tener una conciencia. Claro, y tener una conciencia supone una persona con su dignidad propia. De modo que para hablar de objeción de conciencia de una institución, habría que reconocer que esa institución, esa organización, ese hospital, tenga una conciencia. Así que entonces tenemos que ahora trabajar en términos de lo que se llama relación de analogía. Analogía quiere decir que dos cosas no son idénticas, pero tampoco están tan separadas una de la otra, que lo que se dice de una no se puede decir de la otra. Así que les invito a aplicar, digamos, el procedimiento de analogía a partir de una persona individual a una organización. Uno podría argumentar que una organización, una institución, es como una persona, por dos razones. Uno, un poquito obvio, que esa organización está compuesta de personas. Claro. Y un conjunto de personas, una colectividad de personas, no necesariamente cancela el carácter personal de cada miembro que constituye esa organización.
Claro, Entonces, y perdone que le organización, interrumpa aquí, porque sucede, por ejemplo, que ante un ente hay una asociación, y una asociación es el conjunto de personas que se reúnen para alcanzar un mismo fin. Luego puedo trasladarlo a la institución porque alcanza un fin, y ese fin es el que es violado, por ejemplo. bueno, ¿Es a eso a lo que usted se refiere? En esa dirección voy. Bueno, perdón si me adelanté. Me parece muy bien anticipado. Ese conjunto de personas forman un conjunto, primeramente porque van a tener una conciencia, y esa conciencia es equivalente a lo que cada institución designa con el término visión, misión y principio. Toda institución cuenta con un ideario que incluye la visión, que es el ideal al que se dirige, una misión, que son los objetivos que orientan su acción colectiva, y una serie de principios que regulan la actividad para poder lograr ese objetivo, esa meta. O sea que en cierto sentido, lo que llamamos el ideario institucional es equivalente a una conciencia. Y por eso quienes trabajan en un hospital, por ejemplo, tienen que conocer cuál es el ideario de esa institución, porque esa conciencia institucional y su conciencia personal deben guardar armonía. Cuando yo trabajo en una institución, yo tengo que asimilar, tengo que personalizar la misión, visión y principios de la institución. Se generaría un conflicto de conciencia que yo trabaje en una institución cuya visión, misión y principios militen en contra de lo que yo, por la razón natural, pueda reconocer. Eso es importante. Claro. Segundo, la analogía entre persona e institución está establecida en vía de la conciencia de la persona y el ideario institucional. Las personas, de acuerdo a su conciencia, orientan su acción, correcto. Una institución, precisamente de acuerdo a sus objetivos, va orientando el aporte de cada departamento o cada nivel o cada área de la institución. Es decir, todo lo que se hace dentro de la institución está encaminado, con diversidad de tareas, encaminado en una misma dirección. Eso es equivalente a una voluntad. Es como si una voluntad colectiva. Y toda institución busca la manera de que cada empleado cobre conciencia, fíjese, de que lo que hace contribuye directa o indirectamente al objetivo. Claro. Y otra cosa importante es que la institución se hace responsable de las consecuencias de sus actividades. Igual que una persona se hace responsable de lo que hace, de lo que omite, lo que hace y lo que no hace, también una institución tiene que velar por las consecuencias, es responsable, y eso todo el mundo lo sabe. Por eso es que hay veces pleitos y demás contra las instituciones. La institución tiene una personalidad jurídica, y esa personalidad jurídica equivale, por analogía, a una persona con una conciencia, con unas actividades hacia unas metas, y por supuesto responsable de las consecuencias. Ahora bien, ¿cómo hacemos que un médico que tiene objeción de conciencia individual, que tiene claro, puede trabajar en una institución que probablemente se vea forzada por el Estado a cumplir con ciertas leyes? Por supuesto, ya sabemos que en Nuevo Buenos Aires hay varios hospitales, entre ellos Sanatorio Mater, que tiene la objeción de conciencia institucional. Sencillamente da a entender que en el sanatorio no se hace tal y tal cosa. Y el Estado está tratando de obligarlo, no cabe duda. Ahora, ¿cómo está la situación? Desconozco en qué etapa está. Pero es una lucha interna entre la autonomía institucional y el hecho de que esa institución forma parte de una sociedad.
efectivamente, a una sociedad. Y el Estado debe decir, si tal hospital funciona en tal lugar, tiene que servir las necesidades legales de los ciudadanos. Y ahí es que empieza a veces los conflictos. Bueno, volviendo al médico en privado. Un médico que trabaja en una institución, la que sea ahora, en las privadas va a ser un poco más sencillo. Un médico con objeción de conciencia por el aborto en una institución pública, número uno, tengo entendido, puede y debe dejar constancia de su objeción de conciencia. Claro. Tiene que prepararse para un momento donde no pueda haber ningún otro médico y llegue una paciente reclamando el aborto, que supuestamente es legal en Argentina, y legalmente va a exigirle. Ese médico lo que puede hacer es hacer un referido. A veces no es tan sencillo, porque es un solo hospital en un pueblito. ¿Dónde Claro. la va a referir? Se generan situaciones, dilemas tristes, ¿no? ¿En qué medida ese objetor puede, por salvar la vida de la madre o salvar la vida del feto, ahí es que tenemos con unos grandes problemas sobre cuáles son los argumentos que la señora trae porque quiere un aborto, ¿no? Yo creo que un médico va a tener que prepararse para enfrentarse a un pleito legal si es que va a ser un objeto de conciencia consistente. Y yo sé que en Argentina hay unos cuantos médicos en esa situación. Claro, Yo creo que sí, de sí. antemano, lo voy a decir clara, de antemano, un médico registra su objeción de conciencia. La institución es responsable de identificar otro médico u otro hospital donde se pueda cumplir con lo que la ley supuestamente exige o lo que la ley le permite a la señora exigir un aborto. No sé si me doy a entender. Ahora, Sí, yo creo sí. que es importante que cada médico en privado haga su objeción de conciencia valer y que por eso no sufra discriminación laboral, salarial en el hospital en que ejerce su función de médico. Ujú. ¿Alguna pregunta? No, y que va más allá del médico, hermana, porque también conocemos el caso de enfermeras que les toca Ah, sí, asistir sí, claro. y las pobres, claro, también ante su labor, pues ven esa violencia que se les hace ante su labor sanitaria, ¿no? Pero también si nos Claro. ayuda a recalcar esto, ¿no? De que usted ha hecho referencia de que es necesario de que cada uno realice su objeción de conciencia, porque además, dice aquí el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es un grave deber, ¿no? Presentarla para no prestar colaboración ni siquiera formal a aquellos que la practican, siendo admitidas por la legislación civil, ¿no? O sea, de que no es una cuestión de que, bueno, hasta que me toque, no, sino que de antemano tenemos que poner ese frente para que tampoco avance el mal, ¿no? ¿O qué nos pudiera decir con respecto a esto? Yo creo que, mira, hay que tomar todas las medidas preventivas. No hay argumento sólido a favor del aborto. Sí, A no todos lo- los argumentos a favor del aborto hay respuestas que pueden remediar la situación de la señora, remediar la situación del feto, y hay que tener mucho cuidado de que no se identifique la objeción contra el aborto con una postura estrictamente religiosa. La objeción al aborto procede de la ley natural, de la ley natural que exige justicia y velar por el derecho de la vida de una criaturita que no solamente es inocente, es máximamente vulnerable y máximamente dependiente. Y claro, todo nuestro propósito es salvar la vida de las dos, en caso que hubiese una situación clínica, claro está, salvar la vida de las dos. Realmente todos los recursos
energía, dinero que se está invirtiendo en promover el aborto, se puede y se debe invertir en promover la salud de la madre en gestación y la atención del niño por nacer, etcétera. Esas cosas ustedes las saben mucho mejor que yo, ¿no? Así es. Bueno. Hermana, agradecemos inmensamente su tiempo y también que nos haya compartido toda esta información para justamente eso, formar nuestras conciencias y también dar una herramienta a aquellos que se manejan dentro del ámbito laboral de los hospitales o sanatorios para tener esta herramienta. Así que se lo agradecemos de todo corazón y bueno, quedamos unidos en la oración y en la defensa de la vida, ¿sí? Así es. Muchísimas gracias, Siempre muchas órdenes, siempre disponible para ustedes. Bueno, que Dios le bendiga. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, amigos oyentes, la hermana se va a tener que retirar ahora para todas sus labores, pero vamos a tener una breve pausa y ya luego continuamos con todos ustedes en este espacio de Solo el Amor Crea. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
Continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea, que sea solo el amor, pero el amor de verdad, el amor de Dios, quien conduzca pues todo nuestro obrar y nuestro servicio. Así que bueno, invitamos a todos aquellos que quieran participar, hacer sus consultas o comentarios, llamando gratuitamente desde Estados Unidos y Puerto Rico al 1-866-398-6377 o desde otros países al 1-205-271-2976. También pueden escribirnos al WhatsApp de la radio aquí en Argentina con el código internacional 54 911 40 93 95 75. Y aquellos que quieran también, aprovecho para notificarles o recordarles que está la aplicación NSE Argentina, que lo pueden bajar desde el Play Store o el App Store, totalmente gratuita, y allí también nos pueden escribir haciendo sus preguntas o comentarios. Y todo esto es muy, muy importante, todos estos temas que queremos compartir, porque nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que después de la palabra de Dios y el Catecismo de la Iglesia Católica, es un libro de cabecera y necesario para nuestro mundo hoy, queridos amigos oyentes. Nos decía el Papa Emérito Benedicto XVI que el demonio, el enemigo, el matador de hombres, tiene dos armas con las cuales quiere buscar destruir al género humano. La distracción, ¿no? Hacernos pensar en cualquier cosa menos en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que yo tengo que hacer para salvarme y salvar, y la ignorancia. Por eso, qué bien todo lo que nos ha tocado la hermana Lugo para lo que es la formación de la conciencia, ¿no? Esa conciencia que tiene que estar iluminada para poder ser capaz, ¿no? Y tener autonomía para elegir. ¿Ven? Y antes de hacer una aclaración sobre el programa anterior, quería mencionarles lo que nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Dice, con respecto a la objeción de conciencia, que es un grave deber, ¿no? Porque el no hacerlo es una cooperación en efecto que no puede ser jamás justificada, ni invocando el respeto a la libertad de los otros, ni apoyándose en el hecho de que es prevista y requerida por la ley civil. Nadie puede sustraerse jamás a la responsabilidad moral de los actos realizados, y sobre esta responsabilidad cada uno será juzgado por Dios mismo. Y lo refiere así el compendio de la doctrina social de la Iglesia, apoyándose en la cita de San Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 6. Bueno, quería aprovechar después de este programa que nos ha desarrollado para aclarar algo, ¿no? Que quedó un poquito allí con respecto al programa que tuvimos con el profesor Cuarrachino, donde estuvimos mencionando todo el tema de la manipulación que está aprovechando el orden mundial para realizar esta manipulación a través de varias técnicas, en una de ellas el de la vacuna, y esto aprovechando el miedo y todas las circunstancias. Entonces, yo quería dejar claro una cosa, ¿no? Ciertamente hay muchos que quedaron como medio perplejos, ¿no? Está bien, está mal, me debo vacunar, no me debo vacunar. Miren, les doy la razón por la cual la Santa Sede ha dictado o ha declarado que cada persona en esa libertad de conciencia puede elegir. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a traer una seguridad? O como nos decía muy bien la hermana Lugo, ¿no?
nos va a dar la libre capacidad de autonomía para elegir el que tengamos conocimiento. Yo como comunicadora, y sobre todo comunicadora de la verdad, tengo la obligación de manifestar a todo el mundo, según las investigaciones de los expertos, qué es lo que hay, ¿no? Pero cada uno, en esa libertad de conciencia, tiene que tener en cuenta 3 cosas. Que para que un acto moral haya responsabilidad, tienen que haber 3 cosas, ¿no? El conocimiento, la libertad y la voluntad, ¿no? Yo tengo que conocer si eso es bueno o malo. Yo qué percibo de eso, si es algo bueno o malo. Y ante ese conocimiento o esa percepción, tener la libertad, ¿no? Que no esté cohibido por el miedo, por una presión, ¿ve? Y que yo lo quiera, ¿ve? Entonces, ¿está bien o mal o no la vacuna? Mire, si la persona en su conciencia ve que necesita, porque es algo que la va a aliviar o que va a atenuar la enfermedad, lo cual es así, está declarado que es un tratamiento y es una de las cosas por las cuales se dice que no es propiamente una vacuna. La vacuna crea anticuerpos ante el virus. Aquí científicamente se le debería determinar como un tratamiento que atenúa los efectos de esa enfermedad que conlleva el virus. Pero bueno, esas y otras cosas más ante el conocimiento, ¿ve? ¿Qué es lo que también se ve? Que hay mucho miedo, que es el recurso que ahora se está otorgando. Bueno, la persona tiene libertad, ¿ve? Porque lo ve como un bien y lo puede elegir, ¿ve? Entonces, la Santa Sede, a eso es a lo que ha declarado, que hay esa libertad, ¿ve? Y moralmente no hay por decir así, una falta moral, ¿no? Un pecado, si me vacuno o no me vacuno, será pecado. No. Está en esa libertad. Pero como nosotros también delante de Dios, si conocemos, tenemos obligación de dar luz. Porque lo tocaba muy bien la hermana Lugo, ¿no? Para yo poder tener, en este caso, una objeción de conciencia o poder hacer una elección, ¿no?, responsable, tengo que tener iluminado el entendimiento. Y si yo solamente tengo el entendimiento iluminado como que esto es lo único bueno y esto es lo bueno que me va a evitar un mal, pues lógico, eso para mí es, y en la intencionalidad, algo bueno lo elijo, lo tomo, ¿ven? Pero el hombre está obligado, o al menos los que tienen conocimiento también tienen la obligación de declarar y desarrollar como un conjunto completo de todas las circunstancias que se pueden tener ante un acto que se va a realizar, ¿no? O que pasivamente se recibe, ¿sí? Otra cosa, de decir, bueno, pero ¿y si esto es o no es? Mire, usted está en la libertad y yo tengo la obligación de dar a conocer todos los datos, porque en conciencia primero tuvimos que investigar, tuvimos que estudiar, y ante el conocimiento de todo esto, nosotros estaríamos en una falta delante de Dios y de los hombres, callar la verdad, ¿ve? ¿Qué otras cosas también se proponen? Hay muchos tratamientos, por ejemplo, el grupo de Médicos por la Verdad está tratando mucho todo el tema del coronavirus y esto con todo el tratamiento del cloruro, ¿ven? Que se conoce, que hay el prospecto y los estudios y se han visto y que no hay, por ejemplo, tantas secuelas adversas para la persona como si se ven en este otro tratamiento de las distintas vacunas que se están ejerciendo, ¿ven? Entonces, yo quería dejar eso muy claro, ¿no? Para que nadie se quede perplejo de pensar, bueno, esto es, esto no es. Mire, nosotros estamos iluminando y tenemos esa obligación delante de Dios y de ustedes, ¿ven? Y justamente para formar las conciencias, ¿ve? Pero que nadie se sienta mal si en conciencia por buscar el bien y todo esto y porque no sabía y además se siente seguro
con lo de la vacuna. Mire, usted está en la libertad de los hijos de Dios, que eso es lo que nos ha ratificado la Santa Sede, ¿no? ¿Ven? Por eso, qué importante esa formación de la conciencia. ¿Ven? Pero también quería dejar sobre todo claro eso, ¿no? Que nosotros también como comunicadores tenemos esa obligación. ¿Ven? Y aprovecho para mencionar a Norma, que nos manda un saludo, ¿no? Desde Lima, Perú, ¿no? Importante tema, y me quedó la orientación de la hermana Lugo, es decir, defender la vida, o sea, de que todo esto de la objeción, no solo por la religión, sino por defender la vida. ¿Ven? Y bueno, aquí nos dice que ella quisiera una amplia manifestación. Bueno, ya en otra ocasión, pues entonces lo veremos con la hermana Lugo para ver si luego lo seguimos desarrollando. Así que muchísimas gracias, Norma, desde el Perú. También agradecer a un oyente que desde Estados Unidos pues también agradece el que se hayan aclarado todos estos temas. Pero bueno, ante estos minutitos que nos quedan, mencionar, ¿no?, lo importante nosotros aquí en Argentina, caer en la cuenta, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis de ver, bueno, ¿era realmente importante, prioritario la promulgación de esta ley, teniendo en cuenta toda la situación mundial que está sufriendo pérdidas de tantas personas por motivo de la pandemia? ¿Es razonable tener esto como una prioridad? El personal sanitario, que se encuentra en muchos sectores saturado por el desbordamiento del trabajo y el estrés, ¿cómo debe tomar esta decisión en el desempeño de su tarea y de servicio a la salud y a la sociedad? Importante respuesta, dar la objeción, ¿no? Y es algo que se tiene que prever y es algo que se tiene que tener muy en cuenta, porque lo que tenemos que hacer es siempre evitar el mal y procurar el bien, ¿no? Dentro de la medida y formación que tenemos, pero también, y eso lo dice la moral, es importante salir de la ignorancia, porque existe la ignorancia grasa que es culpable. Y ante tantos medios, los que estamos en la obligación de comunicar, dar la luz para que cada persona con esa libertad de los hijos de Dios pueda elegir, ¿ven? Y elegir en conciencia. Y luego, si en conciencia ha elegido lo bueno, pues quedarse tranquilo, ¿ven? Y por otro lado, formarnos y buscar las fuentes, no quedarnos solamente con la primera respuesta, porque los hijos de las tinieblas a veces son más astutos que los hijos de la luz. Pero nosotros estamos llamados a ser luz del mundo para iluminar y santos para santificar. Hasta la próxima, queridos amigos oyentes. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.